Hoy quería compartir algunas de las piedras que yo utilizo. Son piedras convencionales, normales, que he encontrado por el camino, en la playa, en una cueva, en una cantera. Y bueno, de utilizarlas, de meditar con ellas, de a veces simplemente dormir con ellas en la mano o debajo de la almohada. En este momento, por ejemplo, tengo amazonita, tengo angelita y rodocrosita debajo de mi almohada. Y sé que eso, al estar activadas las piedras, están funcionando mientras duermo. Entonces, es seguir tu sentir. Pero llega un momento donde de tanto utilizarlas, de tanto tenerlas cerca, de tanto tocarlas, te das cuenta de cómo funcionan. Es como que ya empiezas a leerlas de otra manera. Es como leer vibracionalmente. No se puede explicar, pero es como que te llegan esos momentos de eureka, de que descubres para qué es. Eh, y bueno, compartir algunas de las que tengo para eso, para que nos demos cuenta de que las piedras son, o sea, son infinitas las capacidades que tienen. Y es simple, es conectar con una piedra, de vas a la playa y no sabes por qué, pero te ha gustado mucho esta, pues pides permiso a la madre tierra y te la llevas. Sí considero que hay que tener como ese respeto, ¿no? Si queremos estar en armonía y no considerarnos, bueno, los dueños del planeta, tenemos que estar también en paz con la tierra, y entonces simplemente agradeciéndole por esa piedra ya no la podemos llevar en paz. Entonces, bueno, esta piedra, por ejemplo, es de ágata y esta me ayuda en momentos donde he tenido muchísimos miedos, donde he tenido o como ansiedad de comunicar o simplemente esta me la llevaba mucho cuando íbamos de excursión en el coche y la iba todo el rato tocando. O sea, iba Emilio conduciendo y yo iba con esta piedra todo el rato tocándola. Alquimiza sobre todo heridas de tu niña interior, de cuando de cuando sentiste un dolorcito y ahora de adulta pues intenta seguir evitándolo. Entonces, es como darte esa valentía, como alquimizando las heridas de base, trabaja también muy lenta, ¿no? Pero cuando la utilizas para algo puntual, de no sé, voy a hablar con tal persona y creo que no me voy a sentir cómoda o tengo que hacer este salto de fe y me da un poquito de miedo. Son como para hacerte el día más tranquilo. No es para alquimizar grandes cosas, pero sí como para ese pequeño miedito, pues tocándola ya no estás nervioso, simplemente la situación es mucho más fácil, te sientes más tranquila, más en calma, o te das cuenta de que ya se te ha ido el miedo, de que no tenía sentido. Entonces, bueno, pues esta sirve así. Y luego esta es de una cueva de Granada que se llama la Cueva del Agua y abajo tiene un portal en la Sierra de la Alfaguara. Abajo tiene un portal que es a un mundo intraterreno de Agartha y esta piedra conecta con ese reino. Entonces, bueno, pues simplemente yo no la he utilizado tanto, pero sí vuelvo a recrear la misma visión que cuando estuve allí en ese momento, que nos metimos Emilio y yo en el fondo de la cueva, que tiene como un recoveco pequeño, y estábamos cerrando los ojos y los dos veíamos la misma imagen, de como que se abría y había unos guardianes a ambos lados, que además son seres que no son tipo humanoides. Entonces entrabas y al fondo se veía como un castillo, ¿no? Sé que al final son arquetipos del inconsciente para explicar lo que ahí estabas viendo, pero era así como una ciudad. Entonces, bueno, pues esta piedra, por ejemplo, la cogí de ese lugar y conecta con esa dimensión. Eh, esta Esta la cogimos de una cantera, está limpiada con salfumán, por eso está como tan lisita y con los recovecos tan claros. Es una piedra que me apasiona. Esta piedra me ayuda muchísimo a conectar con ideas limitantes, con la frase literal que te está evitando dar el salto a una siguiente evolución, con ver dónde tiene, bueno, esto me ha pasado después con otras personas y sé que esto ha sido integrado en mí gracias también a la colaboración de esta piedra, el ver a una persona y entender ok,
parece que su vida está bien, pero sí, esa frase es que tiene un bloqueo con el dinero y le viene de este sitio. Y es como entender cómo una frase literal, por ejemplo, es la que no está permitiendo evolucionar a la persona, o la persona quiere vivir esto y no sabe por qué no está llegando aquí, y es esta frase, entrecomillada, esta frase la que le está limitando a no poder vivir lo que está aquí. Entonces, bueno, esta piedra me encanta, es de las que utilizo de cabecera, sobre todo en mis periodos de un poquito de bruja, de oscuridad, porque me ayuda mucho a cuando hay un poco de caos fuera, a percibir, ok, qué es lo que pasa dentro, qué es lo que tengo que entender o soltar, o cómo me veo desde, bueno, desde esas limitaciones, ¿no? Entonces, esta es otra piedra. Se puede conectar con ellas cuánticamente. Puedes paralizar la imagen y simplemente meditar con la pantalla. Es alucinante. Eso yo lo he hecho, por ejemplo, con esta piedra. Esta piedra no sé qué piedra es, también la encontramos, me parece, en una cantera, porque nos encanta ese tipo de, de viajes, de ir por ahí descubriendo canteras abandonadas o minas o cosas así, y a veces nos podemos llevar piedra. Entonces, esta la utilicé para conectar con la moldavita. No es moldavita, pero bueno, ya había estado en la feria de Valencia, y simplemente con mirar la moldavita había entendido que tenía una vibración muy potente, simplemente mirándola, o sea, no hizo falta ni tocarla. Y me apasionó tanto que, bueno, estaba programada esta piedra como si fuera moldavita, y se puede hacer, igual que los cuarzos, ¿no? Un cuarzo transparente lo puedes utilizar como para que sea otra piedra. Seguimos. Estas dos piedras, estas es lo mismo, estas me las pongo en ambas manos para deshacer nudos energéticos. O sea, cuando ya sabes que quieres cambiar, que quieres evolucionar, pero todavía había un pequeño bloqueo o algo que tú no eres consciente, sino que está en tu genética, o sea, que no lo puedes explicar de la mente. A lo mejor es una herida que trae el cuerpo por representar al clan familiar, o es algo, un nudo energético de otra vida. No pasa nada, a veces ni siquiera tengo que entenderlo, simplemente noto como se disuelve. Entonces me lo pongo en ambas manos mientras voy a lo mejor mirando papeles o voy haciendo cosas, porque no me paro a meditar con ellas, simplemente como que las tengo y permito que ellas actúen. Entonces son también preciosas. Estas estaban en el taller de Emilio, que él tiene, muchas piedras que me apasionan ahí. También es un súper fanático de los minerales, entonces, bueno, pues estas dos las encontré por allí. Y de esto de que te llama mucho la atención, ya puede ser por la estética, ya puede ser por una manchita que la has visto, por lo que sea, pero te llama mucho la atención, esa es nuevamente tu intuición. Entonces, juega a nuestro favor cuando le hacemos caso a la intuición. Cuando no sabes por qué, pero sientes que quieres coger esa piedra y trabajar con ella, pues hazte caso. Entonces es como empezar a relegar un poco lo que la mente nos dice, que al final es un ordenador que solo está repitiendo códigos que aprendió, y empezar a conectar más con nuestro sentir, con nuestro ser. Entonces, pues eso, a veces nos avisan los guías o nuestro ser o nuestro corazón con ese tipo de entusiasmo, ¿no? De que te llama la atención, o de que has mirado y te has quedado como unos segundos más mirando esa piedra. Pues esa es la intuición que hay que seguir. Y bueno, son dos piedritas súper bonitas. Esta de aquí es un corazón de piedra luna. Es preciosísimo. Y bueno, esta piedra está programada en una ceremonia de ayahuasca. Me llevé esta piedra y hace 1 año y medio o así ya había trabajado con esas personas que hicieron la ceremonia, con Enzo y Maylin, que son seres de verdad de una calidad humana extraordinaria. Y bueno, me llevé esta piedra y una turmalina, porque hay procesos que yo prefería pues
no he estado tampoco en muchas ceremonias de ayahuasca, pero sí me pasó la vez anterior, que a lo mejor hace pues 4 años o un poco más, que había estado al lado de una persona y sentía todo su proceso y esa persona estaba triste y yo en vez de estar conmigo misma pues estaba también sintiendo la tristeza de esa persona. Entonces la turmalina era para yo estar en mi proceso, para yo cerrarme y blindarme y yo estar conmigo misma haciendo ese trabajo de introspección, escuchando a la abuelita a ver qué es lo que me podía enseñar, ¿no? Entonces, pues lo mismo, sintiendo mi corazón, escuché también de llevarme esta piedra, no sabía para qué, y aquí tengo guardados códigos muy potentes que de vez en cuando me gusta estar con ella para recordármelos. En esa meditación, bueno, en esa ceremonia estuve conectando con seres astrales. Era como permitir que seres, como los médicos del cielo, como que entraran a través de mí para sanarme con código. Yo hacía cosas raras con las manos y me iba como alquimizando. Yo me notaba como eso, como que necesitaba ese trabajo de cierta manera externo. Nunca se necesita, ¿no? Pero siempre nos viene de ayuda y cuando estamos abiertos pues nos podemos abrir a recibir esa ayuda. Entonces era como si entraran esos seres que yo los veía como si fueran arturianos pero de color blanco. Entonces, bueno, como así como cabezones un poco para atrás y, en fin, no es tan importante, ¿no? Y entonces eso, esa ceremonia me ayudó como a abrir el canal para conectar con esos otros seres de esta otra manera. Bueno, personas que somos enlazadores de mundos han venido con esa cualidad de conectar con otros planos para poder plasmar aquí en la siguiente evolución. Hay seres que conectan mucho con los elementales y al tener ese contacto con los elementales le están permitiendo que sean más materiales en esta realidad, que es el salto a la quinta dimensión. Hay personas que están canalizando tecnología súper avanzada de otros planetas para anclarlos también en esta materia. Hay personas que están conectando con sabiduría de otros lugares, con conciencias de otros lugares y al experimentarlo aquí en cuerpo humano estamos abriendo la posibilidad a que la energía se alquimice y traigamos la energía de ese planeta. Eso es lo que hacen los enlazadores de mundos. Entonces, bueno, por si alguien resuena, me parece que esta información está en el Kin Maya, por si alguien quiere buscar cuál es su arquetipo o su esencia. En fin, pues eso, esta piedra es para conectar con ese plano. Esta piedra es una piedra bruja, es para soplar por aquí, por estos agujeros y limpiar, sobre todo... Bueno, sobre todo a mi sentir, temas de otras vidas míos conmigo misma y, y sanarme, ¿no? Porque yo sí tenía... Bueno, en otras vidas he trabajado en la magia oscura, como muchas de las personas que estamos ahora mismo siendo pura luz y puro amor. Hemos tenido que vivir esa otra dualidad y entonces, bueno, como desde hace una semana me apareció ese miedito. Comparto este ejemplo, ¿no? Para que podamos saber, por ejemplo, mejor la información. Hace una semana estaba paseando por cerca de la escalinata, me fui de paseo y me venía mucho el pensamiento recurrente, que ya lo había tenido otras veces, de si me apareciera alguien y quisiera hacerme daño, como que yo sería capaz de invocar a cosas feas para salvarme de esa situación, pero obviamente no quiero hacerlo. Obviamente sé que sí sé como practicar la magia oscura, pero sé totalmente que ese es un camino opuesto al mío y estoy totalmente en plena confianza en que la vida me va a llevar siempre hacia más luz y hacia más amor y yo conscientemente elijo evitar toda sombra, sobre todo de la magia oscura. Ya lo experimenté y quiero evitar totalmente meterme ahí, pero me aparecía ese miedo de no sé, ante una situación donde mi ego quiere protegerse de algo, pues eso, como poder invocar a tal para... Y era algo que me daba miedo incluso pensarlo, pero sí fue como que me apareció varias veces esa idea, entonces como quiero evitarlo, porque
Porque bueno, cuando te metes a vibrar en esas densidades se te viene toda la mugre a la cara. Entonces considero que no compensa para nada el hacer un trabajo oscuro o el querer manipular desde utilizando otras entidades. Mucho cuidado con eso. Entonces, pues sin más, como yo tenía ese miedo, me di cuenta de que lo tenía aquí plasmado en mi timo por esa otra vida que ya pasé y que de cierta manera mi alma la recuerda y quiere evitarla porque sabe que ya no toca eso. Entonces, bueno, pues simplemente poniéndomelo aquí, como que alquimizo más fácil esa herida. Entonces, una utilidad. La calavera. La calavera me encanta, es como una bola de cristal. O sea, si yo al principio como que la juzgaba, yo no había escuchado de cómo se utilizan las calaveras para meditar no, sí la había visto, pero no me llamaba la atención, pero nos llegó aquí, alguien que la trajo dijo ella quiere quedarse y entonces la recibimos y al principio yo estaba como un poco a la defensiva porque para mí la calavera simbolizaba algo que no era del todo positivo, que es una tontería porque al final simplemente significa la muerte, que la muerte es renovación, es evolución hacia el cambio. Entonces para nacer tienes que morir y viceversa. Para nacer a una nueva versión tienes que dejar morir una versión antigua, unos pensamientos antiguos, una manera de sentir y de comportarte, hábitos antiguos. Entonces, pues sin más. Esta calavera es como una bola de cristal. Entonces, si yo al principio la podía juzgar como negativa, me va a responder siendo ella negativa. Entonces, si yo no confío plenamente en lo que ella dice, en lo que ella me está mandando de mensaje, que al final es como un poco como comunicarte con una entidad que te permite también escuchar a tu inconsciente. Entonces, si yo desde el inconsciente pensaba que era negativa, ella me va a tratar así. Y ella tiene una sabiduría propia, no es mi inconsciente todo el que me está con el que me estoy comunicando, pero sí el inconsciente dirige desde donde me comunica la calavera. Entonces, como me comentaron que se hacía esta persona que la dejó, es poniéndole así los dedos y simplemente meditando. Yo hay veces que también me la pongo en el timo o no sé, o simplemente la toco un rato o medito así con ella y es simplemente puedes establecer una comunicación con ella. Hay veces que no, hay veces que siento cogerla y la cojo y no sé bien para qué, pero es también eso, no hay que explicar todo, simplemente utilizarlo. Y, y eso, es como, además, la persona que la trajo la utilizaba en sus ceremonias, en sus formaciones, la ponía también en el altar o en la mesa. Entonces, esta calavera ha absorbido mucha de la información de esta persona. Al final, la información es también vibración y las piedras es como que se entienden en ese lenguaje. Entonces, la información también queda en los minerales que utilizamos habitualmente. Por eso es positivo, a mi parecer, yo cuando tengo un vínculo con una piedra, para mí esa piedra es mía. Hasta que llega un momento donde dice ya no la siento mía o me apetece regalárselo a otra persona, entonces perfecto, pero hasta ese momento sí siento que tiene un vínculo conmigo y yo le debo también ese respeto, es como una mascota, ¿no? Pues al final tienes también que cuidarla, tienes también que protegerla, que tenerla en cuenta, que cuidarla, que a veces llamarla, que reactivarla. Entonces, pues eso. Simplemente las piedras estando cerca de nosotros, si están activas, están funcionando. Entonces, pues si estamos estudiándola, podemos poner una piedra cerca para que nos ayude también a que nosotros absorbamos mayor conocimiento, mayor entendimiento de lo que estamos estudiando o que se nos refuerce todo ese conocimiento. Por ejemplo, mientras estudias tienes una piedra en la mano, bueno, puede ser un cuarzo transparente o lechoso, por ejemplo, el lechoso también viene bien. Entonces la tienes en la mano, te puedes activar antes el chakra de aquí. Puedes simplemente dar palmadas o hacer así y ya está como más activo. Y te la pones en la mano izquierda. La mano izquierda es la que recibe. Entonces, o la derecha, también es indiferente. Y estás estudiando todo el tiempo con esa piedra en la mano y luego puedes dormir con ella debajo de la almohada o igual, o tenerla cerca o habitualmente, pues no sé, estás escribiendo y tienes en la otra mano una piedra también. Entonces, esa piedra te ayuda a incorporar mucho más lo que has estudiado. No solo
Es que el lenguaje energético es diferente del que entiende la mente, entonces no solo te va a ayudar a coger ese conocimiento, esas frases entrecomilladas, ese autor, cómo se refirió, o sea, todo desde el plano mental, no, las piedras también te ayudan como, ok, entiendo esta información y ahora sumo mi información a esto y entonces me quedo con ambas cosas, me quedo con lo que he leído en el libro literal y aprendiendo a verlo desde los ojos del autor y luego mi propia incorporación de mi sabiduría, mi crítica sobre eso. Crítica es simplemente pensar y cuestionarte sobre eso. Crítica no tiene una connotación negativa por sí. Entonces, bueno, pues ese truquito también. Y esta última que también es la que quería compartir. Esta es la espada del Arcángel Miguel. Es de selenita. Vuelve a ser lo mismo. Es algo simbólico que yo he sentido desde el comienzo que era esta espada. Yo conecto bastante con esa entidad. Con el Arcángel Miguel, que al final todos podemos conectar con él simplemente meditando, simplemente visualizando la llama azul que está con nosotros en las noches, pidiendo su colaboración para que nos acompañe cuando estemos en el astral o para protegernos ante alguna situación. Siempre podemos pedir su ayuda y además en este momento que estamos evolucionando, sobre todo en el portal del 11-11 del 2023, que va a ser muy potente, donde vamos a anclar más la compasión y como un ser mucho más crístico, nos viene bien el invocar la ayuda de los ángeles. No hace falta tanto desde la cabeza. Yo, por ejemplo, desde hace un tiempo, desde hace como también un año o algo así, conecto con Uriel. No sé por qué, no sé realmente qué información me trae, pero hay muchas veces que estoy viendo algo de alas y me viene Uriel, o estoy viendo una plumita y Uriel, y no me he puesto a investigar mucho, o las veces que busco información sobre ese arcángel tampoco me resuena mucho, pero cuando lo he visto constantemente, el que entro a un sitio de tarot y lo primero veo la imagen de Uriel, me echo un tarot de ángeles y la carta de Uriel, pues eso son confirmaciones de que esa entidad está trabajando contigo. Simplemente cuando tú decretas en voz alta, porque tenemos nuestro libre albedrío y los seres de luz lo respetan, entonces cuando decretas en voz alta, gracias Arcángel Uriel por ayudarme a evolucionar más hacia la luz y hacia el amor, gracias, ya le estamos permitiendo a esos seres que trabajen con nosotros. Anteriormente creo que era un poco más complejo el hacer estos vínculos con los ángeles, arcángeles, los querubines, porque tenías que hacer meditaciones más profundas con ellos, tenías como que saber ciertos códigos de esotérica y escondidos para, por ejemplo, el lenguaje de los ángeles, de los arcángeles, el sello de los... el sello de los 7 arcángeles también es un símbolo poderoso, también es muy bonito por si alguien quiere investigar de él y tiene una energía también muy potente. No sé bien todavía qué representa, pero bueno, otra anécdota. Vi ese símbolo y lo estuve hablando con Emilia y ok, pues un símbolo nuevo tal, sin más. Yo no era o sea, me mola más conectar con extraterrestres que con arcángeles. Entonces, ok, ignoré un poco esa imagen del símbolo y lo que hice fue y nada, a los días vuelve a ser lo mismo, al día siguiente 2 días, o sea, no pasa más tiempo cuando materializas todo el rato y cuando estás en vibración alta y sintiendo tu corazón y siguiendo esa brújula y esas señales que te dan. Entré a una tienda que era de ropa y vi ese símbolo con un collar que se vendía como al lado de bisutería y tal, ese símbolo. Y ahí me lo llevé y empecé a trabajar con él y, jolín, que no es ni una tienda esotérica ni ¿qué hace este símbolo aquí? Y me lo puse en el plexo, el dibujito hacia el plexo, y ahí fue cuando noté como sí funciona, como vibracionalmente está vivo, como tiene un código ahí que hace algo en ti. Igual que el anillo de los Atlantes, pues lo mismo, cuando lo mismo, sentía curiosidad por experimentar ese sello y entonces me compré el anillo aquí en Valencia, en una tienda que venden también cositas Atlantes y lo mismo, al ponérmelo sí sentí como que funciona, como que te lo ponía luego en otro dedo y cambiaba la energía y no entiendes bien qué es lo que hace, pero sabes, siente algo. Entonces eso es lo que te confirma que sí, que algo te viene bien con ese código, con ese símbolo, con esa piedra.
Entonces, esta espada del Arcángel Miguel, yo la tengo mucho respeto. Procuro cuando abro un círculo de protección antes de hacer un ritual, hacerlo con esta espada. También otros rituales para cortar, por ejemplo, tengo aquí una piedra que me representa a mí o a otra persona, ¿no? Y para cortar cordones energéticos, pues invoco al Arcángel Miguel y así los corto. O para cortar o cositas así, ¿no? Es como... En fin, es como para alquimizar cositas también con esta espada simbólica que también curiosamente es de selenita, que es la energía también que nos ayuda a conectar más con los ángeles, para aclarar el pensamiento, para suavizar el aura, para incorporar como esa suavidad. Entonces, pues eso, pues uno es quien conecta con la intuición, con el objeto, luego le da el simbolismo que desea, lo utiliza con ese simbolismo y luego al tiempo te das cuenta de que está funcionando ese simbolismo, aunque ya no le hables como gracias espada de Arcángel Miguel, no, ya sabe ella que es ese objeto, ya sabe que tiene la energía del Arcángel Miguel y ya sé que cuando estoy trabajando con ella, aunque no haya invocado específicamente al Arcángel Miguel, él me acompaña. Entonces, bueno, estos son técnicas. Es como con Ganesha. Con Ganesha es una entidad que es también sutil, es una entidad con la que conecto mucho. Vuelve a ser lo mismo, no he estudiado mucho sobre Ganesha, lo que he aprendido de ella pues me gusta y sí he tenido momentos donde en meditación profunda o haciendo ceremonias con algunas plantas, como que la he visto a Ganesha. Y tiene lo mismo, una energía muy sutil y que tú tras invocar su ayuda, tras pedirle ayuda, es como que de a poquito se va mostrando, o sea, tú le pides ayuda, va a estar ahí para echarte una mano, siempre que eso, que sea desde el respeto, desde el te ofrezco una velita de miel, por ejemplo, a cambio, o en fin, como que haya ese trueque también para no creernos aquí que podemos contar con todas las deidades a nuestro antojo, no, es como un toma y daca, es como ese equilibrio, ¿no? Energético. Entonces, pues eso, le empieza a pedir en un ritual, gracias a Ganesha por si quiere acompañarme, ayudarme a abrir los caminos, pues cositas así, la vas llamando, la vas llamando, la vas llamando y es como que esa energía que al principio era pequeña se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, le cuesta como interactuar directamente ella hacia nosotros, pero cuando la llama, llega a un punto donde ella empieza a comunicarse también con nosotros. Por ejemplo, ella me dijo que como tengo una cortina de Ganesha para separar lo que es el cuarto del cuarto de baño. Entonces es claro que entro pasando esa cortina con ese cierto respeto, pero es verdad que no siempre que abro esa cortina voy con la conciencia de querer que me ayude o que me acompañe o sintiéndola ahí. No. Entonces ella me dijo que en vez de habitualmente que abro así, que cuando quiera contar con su ayuda o que ella esté presente realmente, en vez de abrir así, que es la forma más orgánica, porque es como más cómodo parece, es abrir la cortina del otro lado. Entonces, al abrir la cortina del otro lado, Ganesha está conmigo, Ganesha me ayuda a abrir los caminos y esa energía está aquí, en mi presente. Entonces, bueno, pues también eso de cómo la magia se abre a nosotros cuando nosotros creemos en la magia, hacemos por creer en la magia, porque cuando funciona desde la mente a veces parece que cuesta, pero funciona de esa manera. Entonces, sin más, muchas gracias por escuchar y seguimos evolucionando. Ajo.